Hay momentos en los que la tierra parece recordar su fuerza. Montañas que estallan, mares que se levantan como muros y ríos que se tragan ciudades enteras. Quienes lo presencian sienten que el mundo se rompe en dos, que la naturaleza recupera lo que un día fue suyo. Pero esta sensación no es nueva. Desde hace milenios, pueblos que jamás se conocieron contaron algo muy parecido. Una inundación gigantesca que arrasó la humanidad y dejó solo a unos pocos supervivientes. ¿Coincidencia? ¿Memoria compartida? ¿O el eco de un desastre tan antiguo que todos lo llevamos grabado en la memoria colectiva? En la tradición occidental, el relato más conocido es el del Arca de Noé. Según el Génesis, la humanidad había corrompido todo lo que tocaba. En un mundo donde reinaban la violencia y el abuso, solo un hombre, Noé, conservaba un rastro de rectitud. Por eso recibe una orden divina: construir una embarcación enorme para resguardar vida humana y animal. Durante 40 días llueve sin cesar. El planeta entero se sumerge. Cuando el agua retrocede, surge un pacto, el arco iris como promesa de un perdón futuro. El texto no se limita al símbolo, ofrece medidas exactas del arca, y aunque algunos estudios modernos sostienen que funcionaría en términos de flotabilidad, el relato nunca quiso ser ingeniería naval. Hablaba de moral, no de madera. La historia también aparece en el Corán, donde Nuh salva a los creyentes, y en los textos judíos posteriores, el arca brilla con piedras luminosas que la convierten casi en una nave mística. Cada religión reinterpreta la misma historia con su propio sello y su propio sentido. Pero siglos antes del Génesis, en las riberas de los ríos Tigris y Éufrates, ya existía una historia muy parecida. La epopeya de Gilgamesh, escrita en tablillas de arcilla, cuenta cómo los dioses, hartos del ruido de los humanos, deciden destruirlos con un diluvio. Solo un hombre, Utnapishtim, es advertido para construir una nave cúbica y sobrevivir junto a su familia. Cuando las aguas bajan, suelta una paloma, una golondrina y un cuervo para saber si hay tierra firme. El parecido con Noé era tan impresionante que, cuando el traductor George Smith descifró esas tablillas en 1872, salió corriendo por la sala del Museo Británico gritando de emoción. Había encontrado la primera versión pagana del diluvio bíblico. Y no era la única. El poema de Atrahasis y las leyendas sumerias sobre Ziusudra contaban lo mismo. Los dioses destruyen y un hombre justo se salva. El patrón era universal. Y el diluvio cruzó el mundo. En Grecia se habló de Deucalión y Pirra, que sobrevivieron a las aguas y repoblaron la tierra lanzando piedras que se convertían en personas. En la India, el dios Vishnu, disfrazado de pez, advierte al sabio Manu del desastre y guía su barco con un cuerno. En China, el héroe Yu el Grande no evita la inundación, sino que la domestica, abriendo canales y fundando la civilización. Los mayas, aztecas, mapuches y hopi en América también narraron mares desbordados, montañas salvadoras y dioses del agua que enseñaban respeto y temor. Incluso en África hay cantos sobre ríos vengativos o lluvias divinas que marcaron el destino de tribus enteras. Extrañamente, todos hablan de lo mismo: renacer después del agua. Con tantas historias, la obsesión por encontrar la prueba física del relato era inevitable. Desde la antigüedad se buscó el Arca de Noé. Historiadores como Flavio Josefo y viajeros medievales aseguraban que sus restos seguían en el monte Ararat, en la actual Armenia. Durante siglos, exploradores, desde diplomáticos victorianos a pilotos estadounidenses, dijeron haber visto formas extrañas entre los glaciares. Ninguna llegó a probarse, pero la búsqueda nunca se detuvo. Incluso en el siglo XXI, todavía hay expediciones que anuncian descubrimientos espectaculares y que acaban desinflándose como el mito del día anterior. El Ararat se convirtió en un espejo de la obsesión humana. Buscamos madera cuando, quizá, la lección siempre estuvo en el agua. A mediados del siglo XIX,
la ciencia empezó a escuchar a los mitos. La geología comenzó a poner orden en los tiempos de la Tierra. Las capas de sedimento contaban su propia historia, glaciaciones, tsunamis, erupciones. Y entonces surgió la pregunta, ¿pudo un hecho real inspirar todas esas leyendas? Algunos científicos apuntaron al final de la última glaciación, hace unos 12.000 años, cuando el nivel del mar subió más de 100 metros. Tierras enteras, como Doggerland, la masa de tierra que unía Inglaterra con Europa, desaparecieron bajo el agua. Otros señalaron al Mar Negro, que hace 7.000 años pudo inundarse de golpe al romperse el estrecho del Bósforo. Cualquier evento de ese tipo habría dejado una huella imborrable en la memoria de los pueblos. La arqueología confirma que muchas civilizaciones antiguas convivieron con inundaciones periódicas. Quizá el diluvio no fue una sola catástrofe, sino la suma de muchas que dieron forma a un recuerdo compartido. Durante siglos, el diluvio fue un relato de fe. Con la modernidad pasó a ser un campo de batalla entre ciencia y religión. Museos creacionistas, películas, teorías conspirativas, todos reinterpretan el mito a su manera. El cine lo convirtió en espectáculo, desde superproducciones con arcas imposibles hasta cataclismos digitales, donde el agua devora el planeta. En Internet, cada tanto alguien cree encontrar la sombra del arca en Google Maps. Y como siempre, no falta quien sospecha que los gobiernos esconden la verdad. La fascinación sigue intacta porque, en el fondo, la historia nos habla de algo muy cercano. El miedo a perderlo todo y tener que empezar otra vez, porque el significado del agua es universal. En todas las culturas el agua es ambigua, destruye y purifica. El bautismo cristiano, las abluciones islámicas, los baños sagrados del hinduismo, cada rito recuerda que el agua borra el pasado y permite renovarse. Por eso el diluvio universal nunca fue solo un castigo, fue sobre todo un renacimiento. Lo viejo muere para que algo nuevo pueda surgir, y hoy el eco de ese mito resuena con fuerza. Los dioses ya no nos castigan, pero las aguas siguen subiendo. El cambio climático, los tsunamis y las tormentas cada vez más violentas nos devuelven ese miedo ancestral a la furia de la naturaleza. El mito del diluvio quizá no pretenda advertirnos del pasado, sino recordarnos el futuro, que el equilibrio del mundo puede perderse en un instante. Y tal vez la verdadera arca de Noé, hoy, sea nuestra capacidad de cuidar lo que aún puede salvarse. Cada generación enfrenta su propio diluvio. A veces no llega en forma de lluvia, sino de colapso, de pérdida o de un cambio inevitable. Y siempre hay quienes logran cruzarlo. Porque el agua, ya sea en la Biblia, en las tablillas de Mesopotamia o en nuestros mares actuales, nunca es solo destrucción. Es la promesa de poder volver a comenzar. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado, no olvides darle a like y suscribirte para no perderte nuestras próximas historias. Hasta pronto.